Buenas mañanas, soy Caquiño, hoy vengo a traerles una creepypasta, que, en cierta manera es real, o bueno, al menos para nuestro protagonista, del día de hoy. Hoy es un día hermoso allá afuera, las aves cantan, las flores florecen, días así, hacen que las tareas de la secundaria, ya no sean tan estresantes. O eso diría, si es que desde hace unos meses los del segundo I, no hubieran iniciado un conflicto con nosotros, el cual, ha durado más de lo que debería, y hoy, no es la excepción. Llegó la hora de la salida, y en vez de ir a formarnos, 9 compañeros y yo fuimos al patio de atrás a esperar a los del segundo I, ya que nos había llegado información, que decía que se saldrían por la barda, pasar por el monte trasero de la secundaria, y luego ir al portón frontal, para hacernos una emboscada. Mis compañeros y yo, ya nos habíamos preparado escondiéndonos para cuando llegaran, dejar que primero 5 saltaran la barda, y luego nosotros atacar a los 5 que quedaban de este lado, ya que como dijo Julio César, divide y vencerás. Esperamos un poco de más tiempo, cuando de repente, vimos que los del I, estaban llegando al muro. Esperamos a que saltaran y cuando quedaron los 5, los atacamos. Los agarramos, los inmovilizamos y a algunos, los amarramos de las manos a un árbol. Como nadie del otro lado del muro hacía ruido, decidí echar un vistazo, pero cuando subí, los del segundo I, que si pudieron cruzar, estaban corriendo hacia la carretera. Qué mal, les dije a los que agarramos. Empezamos a pensar cuál sería el destino de nuestros compañeros, pero ninguno de nosotros se decidía, algunos querían golpearlos, otros liberarlos y yo, dejarlos ahí toda la noche. Después de darle vueltas al asunto, decidimos interrogarlos, para saber qué tan cierta era la información que nos pasaron. Caminé hacia uno de los que estaban amarrados de manos, y cuando estaba a unos pocos metros de él, le destrozaron la cabeza al que estaba colgado, y por pura inercia mexicana, nos pusimos pecho tierra buscando de dónde vino el disparo, y a su vez, los del segundo I, iban cayendo, ya que no tenían cómo moverse. Empezó a llover, y después de unas detonaciones, pudimos ver que los disparos venían de la esquina del muro que llevaba hacia el monte. Mierda, fue lo que dije al ver que no solo estaba matando a los del segundo I, sino también a mis amigos. Pronto, comenzamos a correr a diferentes direcciones y cuando miré hacia atrás y vi que el que nos había disparado, cayó de este lado de la barda, pensé que se había lastimado y podíamos atacarlo, pero sorpresa la mía, cuando vi que se levantó. Corrimos por varios pasillos, hasta que encontramos un salón abierto y con las luces prendidas. Entramos y después de que agarré un poco de aire, vi que solo quedábamos 3. ¿Y ahora, quién podrá defendernos?, dijo Irving, y yo le contesté, que evidentemente nadie, y si mejor llamamos a la policía. Dijo Eric, ¿en serio crees, que la policía de este país, va a creer que hay, una sola persona, en una secundaria cerrada de noche, disparándole a unos alumnos? Le dije a Eric. Bueno, ¿y entonces qué propones?, dijo Irving. Pues yo diría que escapar, pero primero, a dar un vistazo. Ni loco voy, dijo Eric, yo tampoco, dijo Irving, entonces debemos de irnos sigilosamente, dije yo. Abrí la puerta despacio para poder salir, y de repente, Irving me había empujado y cerrado la puerta fuertemente, y al voltear hacia las canchas, vi como el tirador venía hacia mí. Salí corriendo, mientras escuchaba y sentía los disparos cerca de mí, casi como si solo estuviera jugando conmigo. Escuché la puerta abrirse de golpe, casi como si la hubieran tumbado, y cuando volteó hacia atrás, el tirador estaba tumbado en el suelo, al parecer, Irving y Eric salieron demasiado rápido. El tirador se levantó enojado, y empezó a tirarles a Eric y a Irving, así que yo aproveché para correr, y cuando me estaba cruzando el muro, el tirador gritó y dijo: Tal vez tú lograste escapar, pero tus amigos se lograron esconder, y no soy el único que los va a buscar.
Estando en mi casa, no sabía lo que tenía que hacer, si ir a ayudarlos o dejarlos ahí por lo que me hicieron. Los minutos que parecían horas, pasaban y pasaban, hasta que tomé una decisión. Tomé un cuchillo de mi cocina, y procedí a ir otra vez de vuelta a la secundaria. Cuando estaba a una cuadra de la secundaria, vi como el tirador, ya no era el único que estaba en la escuela, ya que ahora habían 10 personas armadas en ayuda del tirador. En vez de ir y atacar de frente, decidí ir por el mismo monte, por donde el tirador entró. Bajé con cuidado del muro, y en lo que yo había rodeado la escuela, los que iban a ayudar al tirador ya se habían puesto en posiciones para poder atacar. Entre todos los que había, hubo uno que estaba más alejado que los demás, así que fui por él. Caminé despacio y agachado hasta estar detrás de él, y lo empecé a asfixiar. Le dije que no vaya a gritar, y que tenía que cooperar conmigo si quería salir de ahí. Lo volteé al piso, mientras detenía sus brazos y su cara, y empecé a hacerle preguntas. ¿Por qué estás aquí? Y él me respondió, que un amigo suyo le había llamado para ir a proteger una escuela que sería tomada por narcotraficantes. No le creí, y así que empecé a presionar su cabeza más duro contra el piso, pero él me juraba que esa era toda la verdad. Le hice una cortada en el cuello, y tomé su arma. Concluí que les habían mentido, y que en cierta manera eran inocentes, pero eso no cambia lo que pasó, así que debía de seguir con lo mío. Empecé a disparar, pero el retroceso me seguía ganando, ya que, muy pocas veces había disparado un arma de verdad, pero al menos sabía cómo hacerlo. Disparaba en pequeñas ráfagas, mientras me movía, ya que entre más me mueva, menos sabrían de mi ubicación. Ya había eliminado a 6 y faltaban 4, así que me escondí. Agarré aire, y comencé a pensar en qué debía hacer ahora para acabar con los 4 faltantes, y mejor temprano que tarde llegó la idea. Me desplacé hacia el cuarto de limpieza, para agarrar un bidón de gasolina, una manguera, y los uní, lo puse en mi mochila, abrí un poco la manguera y la gasolina sí salía. Corrí, y era todo o nada, no tenía la certeza de que aún siguieran en la esquina donde se quedaron, pero tenía que hacerlo. Saqué mi encendedor, abro la llave, y los junté. Sus caras eran de absoluto terror, pero no duraron mucho, ya que para el momento siguiente, estaban calcinadas y con la misma expresión, como si fueran momias. Me tomé un respiro, pero no duró mucho, ya que me di cuenta que faltaban 2. De pronto, el tirador salió de un salón, me apuntó a la cabeza y dijo: Ahora sí te tengo en donde te quería, compañerito, y esta vez no tendrás a dónde escapar. Está bien, acepto mi destino, pero dime al menos, ¿quién eres? Con que no sabes quién soy. Creo que te lo tuviste que haber imaginado. ¿En serio creías que les pase esa información por buena gente? Yo ni siquiera les hablo y aún así, ¿no pensaste ni un poquito, en que era sospechoso que yo supiera que los del segundo se iban a cruzar la barda para hacerles una emboscada? Pero William, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué por qué lo hice? Esta escuela cada vez es más estricta porque ustedes peleaban diario, y empezaron a hacer revisión de mochilas, así que ya no podía distribuir cigarros, vapes y otras cosas para vendérselas a los alumnos, y gracias compañero, gracias a eso se murió mi madre. Yo era el único que se hacía cargo de ella y de mis estudios con ese poco dinero que ganaba para sus medicamentos, pero ahora compañero, ahora te mataré. Acepté mi destino, cerré los ojos, y de repente su arma se quedó sin balas, así que era hora de actuar. Corrí hacia él, y lo pateé en el estómago, tumbándole el arma en el proceso. Saqué mi cuchillo porque ya había tirado mi mochila, e intenté apuñalarlo en la cabeza mientras caíamos al piso, y empezamos a forcejear, así que mejor lo golpeé contra el piso y me paré. Él también se paró, corrió hacia mí dando un brinco y para cuando volteé a ver hacia arriba, él solo se encajó el cuchillo. La policía había llegado, y justo en el peor momento, ya que les trataba de explicar mi situación, mientras tenía el cuchillo dentro de William.
Pero ese no fue mi único problema, sino también, que el tirador que quedó vivo, fue el mismo que trajo a la policía, y obviamente, iban a estar de su lado, al menos en ese momento. Me esposaron, me llevaron a juicio, y me declararon culpable. Y aquí estoy ahora, cumpliendo una condena de 50 años, y sin acceso a fianza, ya que no tenía testigos ni pruebas que contradicieran al tirador, e Irving y Eric estuvieron muertos todo este tiempo, ya que el tirador siguió con ellos.